Y volvemos rápidamente para tomar contacto con nuestro compañero Martín El Colo Benítez, quien nos va a sumergir históricamente en esta epopeya que, como toda epopeya, tuvo un costo para que hoy podamos celebrar los derechos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no es cierto? Así que ya lo tenemos a Martín ahí en línea por conexión vía audiovisual desde su casa. Le damos las muy buenas noches, Martín. Gracias por este espacio de permitirnos entrar ahí en tu casa y compartir todo el saber histórico con respecto a esta fiesta tan importante o esta conmemoración tan importante que es el 1 de mayo. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Lucho, Tony, Seba, ¿cómo está toda la mesa, los oyentes? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Fantástico, fantástico. Bueno, un poco con la temática de la noche, de esta propuesta sobre el Día del Trabajador y esos inicios, esos orígenes, podríamos mencionar la importancia de la segunda revolución industrial, ¿no? Y en este sentido los lineamientos de continuidad que tiene hasta nuestros días. Ujú. Estamos hablando del siglo XIX, Inglaterra, como esa potencia central industrializada que fue realmente pujante para el resto de las potencias europeas y luego Japón y Estados Unidos que se sumaron más tardíamente, ¿no? En ese sentido, la introducción de la maquinaria, la maquinización fue trascendental, ¿no? En términos de una apertura capitalista, de libre flujo de capitales, de inversionistas privados, de la búsqueda de yacimientos petrolíferos para alimentar la nueva unidad productiva que fue la fábrica. Y en la fábrica, diría nuestro querido Marx, eh, se dio esta dicotomía de clases, ¿no? Burguesía versus proletariado, que tanto nos han enseñado en la escuela, ¿no? Que se ha dedicado tanto allí. El enriquecimiento de unos pocos a partir del sudor y la explotación de unos miles de millones de trabajadores, ¿no? En este sentido, bueno, hay un cambio en el sistema productivo, ya los talleres domésticos, si se quiere, empiezan a desaparecer paulatinamente, ese trabajador calificado, el antiguo zapatero, el cervecero, el herrero, bueno, la fábrica eh, los va consumiendo, los va trayendo, ¿no? Y se quedan sin su manera de ganarse la vida, quedando la fábrica en un sentido de explotación capitalista eh, a merced de ellos, ¿no? Bueno, esto da pie a una división también internacional del Ujú. trabajo, ¿no? Hay potencias industrializadas que empiezan en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de esta economía que se torna global, que se torna mundial, que empieza a conectar, ¿no? Con esta revolución, con esta segunda revolución industrial, las economías por entonces regionales. Y hay países periféricos, ¿no? Eh, que son abusados en sentidos económicos productivos, se les extrae la materia prima, los recursos naturales, la explotación de mano de obra. Y esta división internacional de trabajo nos llega hasta nuestros días. Claramente, hoy está representada en otros términos, en otros tiempos, pero es una división internacional de trabajo que nos llega hasta hoy. Y ahí la lucha obrera, ¿no? La lucha obrera por la emancipación, muy ligada en aquellos años con el socialismo, ¿no? Con el surgimiento de esa ideología filosocialista, filocomunista, que Marx diría que sería la lucha de clases. Ujú. Y la única salida visible al momento sería la revolución socialista, la revolución del trabajador, por invertir el orden de las cosas y lograr ir hacia una sociedad sin clases, una utopía a la fecha. Todavía Mar- ha Mar- quedado ahí en el debe esa revolución socialista marxista, a pesar de que tantos años se pregonó el fin del capitalismo. El capitalismo tiene esto, ¿no? Se reconvierte, camaleónico y se adapta a los distintos tiempos que va corriendo, ¿no? Claro, o sea, ahí Martín, lo que también vos planteás, ¿no? Que esto no es que surgió de manera espontánea, sino que fue un proceso que se fue dando y que a su vez también los mismos trabajadores que empezaban a formar parte de este nuevo sistema productivo
se encontraban también ante la necesidad de nuevas reglas, de poder contar con derechos. También me parece que está bueno comentar también cuáles eran las condiciones de trabajo en aquellas primeras épocas cuando todavía no existían los derechos del trabajador, ¿no? Y lo importante que es esa construcción que hemos podido lograr durante todos estos años y que bueno, y que en una palabra también desencadena el homenaje o podríamos decir la fecha que uno conmemora como Día del Trabajador por un hecho o sea, peleando por estos derechos que se estaban, en una palabra, pregonando, ¿no? Sí, en este sentido me parece que hay que hacer mención al primer derecho que se le quita al trabajador, que es el derecho a la tierra. Mm, El proceso capitalista deviene de la extinción del feudalismo, claro. de la libre disposición del padre de familia, de disponer de sus tierras para trabajar, pero también para consumir, para vivir. Hay una política capitalista de privatización de tierras, de acercamientos en aquellos años en Inglaterra, que arbitrariamente le quitan esos territorios, esos terrenos a las familias, las ponen a disposición de esta burguesía que se convierte en dueños de los medios de producción en este sentido. Claro. Y a ese hombre, a esa mujer, a esa familia que trabajaba de su tierra, en una tierra en común, que se alimentaba de ella, no le quedó otra que ir a la fábrica, a las nuevas unidades productivas, someterse a ellas, Claro. porque en un mundo con nuevas reglas lo único que le quedó fue su fuerza de trabajo, Trabajo. su cuerpo, para ganarse unas pocas monedas para llevar el pan a su casa. Ese es el primer derecho que se le saca al trabajador, a la familia, en la transición del feudalismo al capitalismo. Y después, bueno, claramente lo que decís vos lleva son las condiciones fabriles en esas primeras fábricas, explotación en términos de horas de trabajo, de 12 a 16 a 18 horas laborables, en condiciones realmente muy antihigiénicas, insalubres, muy peligrosas por la maquinaria y la falta de seguridad en torno a ellas, que ponían en juego y en riesgo el físico, y no solamente el físico, sino la vida de muchos trabajadores y trabajadoras de Claro. las fábricas. Hace, También había una explotación infantil claro. muy, muy abierta, muy latente en esas primeras fábricas, niños, niñas, por los distintos tipos de máquinas que por ahí requerían manos pequeñas. Bueno, se utilizaba a los niños y a las niñas a temprana edad para explotarlos en beneficio de unos pocos. Fue un sistema fabril que, bueno, que maximizaba las condiciones para ganar lo que más se pueda, minimizando los costos, los gastos. Al día de hoy también funciona así, pero en los Claro. primeros tiempos estaba mucho más desregulado, ¿no? No había Claro. normas claras, simplemente la predisposición y el no me queda otra que trabajar en una fábrica porque no tengo para un chelín y llevar a mi casa, no llevar a mi familia. Y, perdón, y empiezan a aparecer apellidos que el día de hoy eh, resuenan, ¿no? Históricamente, los Rockefeller, los apellidos de los Morgan, muchos apellidos que empezaron con este sistema, Ford, con este sistema capitalista, Claro. que empezaron a, nada, a acumular una serie, podríamos decir, una serie de riqueza que hoy en día es obsceno. Eh, ha habido comparaciones y documentales que de el nivel de riqueza que administraban estas pocas familias o estos pocos individuos era algo que era totalmente obsceno a lo que sería hoy por hoy, ¿no? Sí, También por esta poca regulación que había, ¿no? sí, sí, que su fortuna se mantiene en esta Sí, acumulación sí. originaria, si se quiere, ¿no? Que sale de esa primera gran explotación al trabajador, se sostiene. Hay una película que es súper interesante, que es un clásico, seguramente la habrán visto, que es un clásico del cine mudo con Chaplin, Tiempos Modernos, no sé si la habrán visto, que grafica la vida en las primeras fábricas, ¿no? Trabajadores sobreexplotados, la línea, la cadena de montaje, el taylorismo a flor de piel, la Organización Científica del Trabajo, que buscaba maximizar los costos y minimizar las ganancias, minimizar los costos y maximizar las ganancias, justamente, donde en un momento, como los trabajadores se tomaban un tiempito para almorzar, eso es pérdida, obviamente, para el burgués capitalista, y les introducen una máquina que, mientras estaban trabajando, también los alimentaba, ¿no? Y los trabajadores, en particular el personaje de Chaplin, Claro. entra en un estado de demencia y de locura del cual no puede salir, ¿no? Y termina por fuera de la fábrica totalmente alienado. Bueno, las consecuencias también, ¿no? De esta explotación capitalista
en miles y miles de trabajadores en un primer momento. Me parece que trae la segunda revolución industrial, eh, conmemorando el 1 de Mayo, ¿no? Y el Día del Trabajador y las formas capitalistas que aún se sostienen, es muy interesante para también visibilizar la lucha, ¿no? La lucha de distintos tipos de pensamientos, de ideologías, y en materia de derechos, los derechos ganados, ¿no? Hola Tal cual. Martín, hola, ¿cómo estás? Sí, Bueno, no, Tony, ¿cómo estás? quería hacer mención, vos al pasar en esta exposición, en esta brillante exposición, obviamente, hiciste mención de un concepto que incluso hasta se puede abordar desde la ciencia actual, por ejemplo, las ciencias económicas, que es el concepto de administración científica. Eso aparece en los libros de administración, de historia de la administración. Bueno, básicamente lo de científica era bastante más pragmática que científica. Científico se le dio como una especie de nombre, pero porque había una diferencia con lo anterior, quizás, con lo artesanal. Pero porque hay ciertos conceptos que lo caracterizan como la medida en los tiempos, el aprovechamiento de los movimientos y toda esta cosa mecanicista, básicamente. Sí, sí. Pero no, básicamente era una cuestión pragmática. Encontraban una forma de hacer mejor las cosas y más rápido y a un menor costo y ya está. A eso le ponían un término científico. Pero sin tener en cuenta Totalmente. que el ser humano es un ser mucho más Ah, es- complejo que algo mecanicista. O sea, En ese sentido, por ejemplo, las ciencias sociales no estaban tan desarrolladas. Entonces no era parte Claro. de ese concepto. no se lo formaba parte. integraba. Tal Era cual. un El mecanismo. taylorismo, sí, perdón. Sí, sí, El está bien. taylorismo, la organización científica del trabajo que estamos discutiendo, que estamos debatiendo, fue un medio más al servicio del capitalismo de turno. Esa línea de montaje justamente está para eso, para producir más en el menor tiempo, no necesitar de trabajos calificados, porque en el sistema de producción cada trabajador tenía un pequeño lugar. Uno ajustaba la tuerca, el otro le pegaba un martillazo, el otro empaquetaba en la línea de montaje, que iba a una velocidad crucero, podríamos decir, ¿no? Y en este sentido no se necesitaban trabajadores calificados, que eran los que más costo, más salario eh, les debían pagar, ¿no? Ujú. Y bueno, con los trabajadores no cualificados, también tranquilamente podías desecharlos, podías descartarlos, porque ibas a tener una fila de trabajadores que querían ingresar a trabajar en la fábrica, que son muchos conceptos que aún hoy perduran, ¿no? Creo que cada vez Eh, están más en son, boga, ¿no? son líneas de pensamiento que hoy en ciertas fábricas y en ciertas unidades productivas perduran. Vos perdés el trabajo o andate, que tengo 20 más para que entren por dos porotos y chauchas. Eso todavía subsiste, ¿no? En algunos trabajos. Bueno, y también dentro de tu exposición hiciste mención a un genio del cine. Recuerdan que incluso hace un par de programas también hablamos acerca del cine y bueno, yo hoy quiero recomendarles no solamente esta película a la cual haces mención, que es en tiempos modernos, que se utiliza mucho justamente a la hora de graficar, digamos, un poco esta época, porque también nos pone en esa época. Se utiliza mucho en las ciencias sociales, en la administración, como un ejemplo básicamente cinematográfico, teniendo en cuenta que no hay tantos. Pero también recomiendo, más allá de eso, a Chaplin en sí. Creo que era una persona que tenía una visión de la época donde nos podría hacer reflexionar en unos cuantos puntos. Así, y tenía una visión muy crítica. Sí, sí, un gran Un representante de genio. la época y cómo graficaba, ¿no? El sentir de una época, de un pueblo, como digo, con un cine mudo, que capaz que no era necesario tener grandes, como digo, grandes Diálogos. diálogos. O guión. Tiene un gran diálogo, la verdad que recomendable en El Gran Dictador, cuando termina la película, que la verdad que es algo increíble. Pero bueno, como te digo, no necesitaba para poder expresar todo lo que él quería. Y por eso es el día de hoy que marca una época y nada, no se olvida, ¿no? Tal cual. Martín, como para ir cerrando esta hermosa exposición que nos has traído, comentale a los oyentes cómo, a través de qué corrientes o cómo se llega a empezar a vislumbrar algunos derechos para los trabajadores, a partir de qué tipo de organización y cómo fue esa gesta de aquel 1 de Mayo que hoy todos conmemoramos como el epicentro de la instauración de derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, hablando de corrientes, podemos mencionar tres al menos, que también parecería que no están tan cercanas, pero sí lo están, ¿no?
Bueno, en materia internacional, desde el plano internacional, obviamente, las primeras corrientes socialistas ponen el foco acá, ¿no? En la lucha del trabajador por sus derechos, en esta explotación a través de la cual eran justamente explotados y sus derechos cercenados o inexistentes. Y acá en Argentina me parece que hay dos corrientes que parece que no son conciliables, pero sí lo son. Eh, Uno de los primeros líderes políticos de nuestro país que abraza al pueblo trabajador eh, es, con sus contradicciones en sí mismo, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es de los primeros líderes políticos, radical él, por esto digo de las contradicciones y de las conciliaciones. Es uno de los primeros líderes políticos que abraza y se acerca al trabajador en pugna por sus derechos, sobre todo por sus derechos políticos. Recordemos que Irigoyen es electo presidente en 1916 con el apoyo del pueblo, de lo popular, donde fue clave la ley Sáenz-Peña de 1912, la sanción de la ley Sáenz-Peña. En este sentido, Irigoyen se acerca al mundo trabajador, pero el esquema económico del país, agroexportador, Claro. y bajo los intereses económicos de distintos terratenientes a lo largo y a lo ancho del territorio, eso no lo tocó, eso lo respetó, pero sí se acercó e intentó conciliar el capital con el trabajo. Esto es importante remarcarlo. Y el otro, claramente, tengo que hacer referencia a Juan Domingo Perón, por esto decía de las corrientes, los lineamientos políticos, que parece que no concilian, pero en cierta parte sí. Bueno, de Perón no hay mucho más para decir que lo que todos conocemos, ¿no? Sobre todo el primer peronismo, muy abrasivo, muy conciliador, Perón con, como así también Evita, Eva Perón, ¿no? Claro. Que era, si se quiere, el cable a tierra, el nexo necesario de Juan Domingo Perón con el pueblo trabajador, el humilde, el que lo iba a acompañar durante el día y durante la noche en cualquier batalla que tenga contra la burguesía de turno. Me parece que en esas tres corrientes está representado el mundo del trabajo, el trabajador popular, el de abajo, tanto en el campo como en la ciudad, en la industria, en la fábrica. Martín, yo quiero llevarte a un plano, algo que vos me habías comentado en su momento, cuando habíamos hablado de esto, que es una frase que me quedó resonando. Y comentabas que, y me gustaría que expliques, ¿no?, este concepto, que las fábricas de ayer son las aplicaciones de hoy. ¿Cómo sería esa analogía que vos hiciste, las aplicaciones de celulares? Y con respecto a este tema del trabajo, ¿no?, yéndonos a algo mucho más contemporáneo. Sí, bueno, acá nos metemos en el mundo de hoy. En este sentido, de acuerdo a lo que vos decís, Seba, tenemos que pensar que el capitalismo muta, cambia, se adapta a los distintos tiempos. No desaparece, no muere. Cuando muchos pensamos que está en sus últimos tiempos por distintas crisis regionales y globales, el capitalismo encuentra la beta para mutar y readaptarse a los tiempos que corren y así dar un respiro más, ¿no? Un tirón más. Bueno, las empresas de ayer, las fábricas de ayer, estas nacientes de la Segunda Revolución Industrial, de principios del siglo XX, estos burgueses capitalistas dueños de los medios de producción, este capitalismo de antes, hoy se adapta a los tiempos de hoy, las telecomunicaciones, el televideo, las aplicaciones, las redes, es el capitalismo de hoy. Y obviamente van a tener los capitalistas el foco acá, en las aplicaciones, en las redes sociales, en un mundo interconectado, que no es aquella globalización de fines del siglo XX, es un mundo interconectado 10 veces más potente. Claro. Estamos conectados todo el día, 24/7, las telecomunicaciones, el trabajo, por chat, por video, todo el día conectado. Claro. Eso es lo que vivimos hoy. Se Y disasocia el capitalista, el horario. capitalista lo sabe y lo utiliza, ¿no? Y acá estamos también con los derechos, ¿no? Porque estamos en un vacío normativo de los nuevos tiempos que corren, del trabajador, que no está normatizado. Nosotros vamos a trabajar o tenemos un puesto, una determinada jerarquía en la esfera pública o en la esfera privada, pero ya nuestro trabajo no es de 8 a 14 o de 8 a 16. Claro. Tenemos el celular, seguimos conectados, nos llaman nuestros jefes, nos llama un gerente, nos llaman clientes,
Y continuamente estamos trabajando por fuera del horario, un trabajo que claramente no está regulado y menos pago. Bueno, son los tiempos que corren, es el capitalismo de hoy, que se aprovecha de todos estos poros por donde fluye. Martín, obviamente agradecidos por esta participación y en un marco histórico de esta gesta del 1 de mayo y sobre todo de la gesta de la del apropiarse de derechos con los trabajadores. Y no puedo dejar pasar que nos llega un mensaje, nos escribe Adrián, que él nos manifiesta que no coincide con tu apreciación sobre las primeras corrientes que abrazaron a los derechos de los trabajadores. Adrián particularmente menciona que en la Argentina las primeras corrientes de pensamiento que abrazaron a los trabajadores fueron el anarquismo y un poco más tarde la socialdemocracia marxista. Sí. ¿Tenés algo ahí como para aportar con respecto a esta participación de Adrián? Sí, con las oleadas de los inmigrantes, no falta la verdad, Adrián, yo lo hice bastante resumido, ¿no? Uh-huh. En términos de los tiempos, del tiempo de duración del programa. Con las primeras oleadas inmigratorias, principios del siglo XX, fines del XIX y más también, bueno, estos anarquistas con ciertas ideas respecto al Estado, respecto al mundo laboral, las traen consigo mismos, ¿no? Estos inmigrantes son los que nutren las fábricas, los que nutren el campo, los que nutren distintos núcleos productivos, y en este sentido forman las primeras barreras al capitalismo también de resistencia, si se quiere. Pero sí nos falta la verdad, obviamente, ¿no? Las ideas anarquistas que vienen desde Europa en estas oleadas inmigratorias que nutren nuestro país, es verdad, son clave también, ¿no? Sí, recuerdo algunos personajes que incluso han sido perseguidos hasta el punto de mandarnos a la cárcel del fin del mundo, ¿no? La Allá famosa cárcel del fin del mundo. exacto, hay la historia de Radowinsky, puede ser, Radowinsky, que junto también con Rojas, que también era anarquista, fueron encarcelados y enviados para allá. Bueno, muchísimas gracias Martín Benítez, licenciado en Historia, por poner un manto de claridad a apoderarse de derechos por parte de la masa trabajadora, ¿no es cierto? Muchas gracias. Chicos, gracias a ustedes por el espacio, obviamente, como siempre. No, un al gusto contrario. colaborar desde donde se pueda. Al contrario, Martín, muchas gracias por haber abierto las puertas de tu casa para decir presente en el programa de hoy. Continuamos con buena música y ya volvemos para seguir trabajando sobre los derechos de los trabajadores.